Bienvenido a nuestro viaje a las profundidades de la historia del pueblo moicano. Los moicanos, o pueblo moicano, son nativos americanos que originalmente habitaron el área conocida como norte del estado de Nueva York y oeste de Massachusetts, así como partes de Connecticut y Vermont. Son parte de los pueblos de habla algonquina, y están estrechamente relacionados con el pueblo Lenape del Valle de Delaware. La leyenda cuenta que, un gran pueblo llegó del norte y el oeste y cruzaron las aguas hasta donde la tierra casi se tocaba. No sabemos muy bien en qué lugar se refiere este relato, aunque algunos historiadores apuntan al estrecho de Bering, como el lugar donde la tierra casi se tocaba. Lo que sí sabemos es que los moicanos llegaron del norte para instalarse en tierras más fértiles de la costa, cerca de un río que más tarde se llamó Delaware, en la región de Albany. En Nueva York, llamaron a este río Maikanituck y a ellos se les empezó a conocer como Mueconeok, que significa pueblo de las aguas que nunca están quietas, término que acabó adaptándose al inglés como Mohicans y en español a moicanos. El pueblo moicano vivía en pequeñas aldeas dirigidas por un sachem o jefe y practicaba un sistema matrilineal, donde el linaje se trazaba a través del linaje de la madre. Su vida no era muy distinta a la del resto de tribus americanas precoloniales. Vivían fundamentalmente de la caza y la pesca y eran habilidosos guerreros. Al finalizar la época de caza, los hombres regresaban a casa a celebrar los rituales del sacrificio del oso y el sacrificio del ciervo, lo que se convertía en una gran fiesta. En general mantuvieron buenas relaciones con los pueblos vecinos. Llegaron a formar una poderosa confederación de clanes, entre los que estaban los propios moicanos, los Westenuk, los Wawayaptonok, los Mechkentowon, y los Wiekajok. Dentro de los moicano, había tres grandes familias, los Muchquao, Toopao, Mechao. Un consejo de sus líderes gobernaba los poblados. Sin embargo, en tiempos de guerra el consejo pasaba toda su autoridad al jefe de guerra que era elegido por sus capacidades. No llegaron sin embargo a formar parte de la gran confederación de Iroquois, la más poderosa unión de clanes, dominada por los Mohawk. También conocida como Liga de las Seis Naciones, estaba integrada por los propios Mohawk, los Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y los Tuscarora. Sin embargo, sí llegaron a tener representación en el Gran Consejo, a través del jefe moicano Etou Ocoam, del clan Tompao. En 1609 el comerciante holandés Henry Hudson se adentró por primera vez en el territorio de los moicanos, con quienes estableció las primeras relaciones comerciales. 5 años más tarde se creó el primer puesto comercial en tierra moicana. Desafortunadamente, esto también los expuso a enfermedades europeas que diezmaron su población. A medida que floreció el comercio se crearon también las primeras tensiones con el clan vecino de los Mohawk, quienes querían mantener su participación en el comercio de pieles, y estrechar la amistad con los colonos europeos. Esto desembocó en enfrentamientos también con las tropas coloniales, quienes reclutaban a los nativos para la guerrilla. Fue entonces cuando Uncas, hijo del gran jefe Owaneco, llegó a la jefatura del clan, y selló una alianza con las colonias británicas que duraría 3 décadas, lo que permitió reforzar y expandir el territorio moicano gracias a los tratados de Hartford en 1638. Con la llegada de las misiones, se crearon las primeras escuelas y poco a poco los jóvenes moicanos fueron adoptando las costumbres europeas. Paralelamente los monarcas europeos reclaman las tierras para sí, expulsando o comprando a precios irrisorios los territorios, permitiendo a los nativos permanecer en ellos a cambio de servidumbre o de alistarse en la guerrilla. Finalmente estalla la Guerra de los 7 años, entre las tropas francesas y británicas por el control de los territorios coloniales. Los moicanos fueron progresivamente desplazados hasta un lugar llamado Stockbridge, cerca de Massachusetts. Para entonces las divisiones internas en pequeños clanes, y las uniones con otros pueblos como los Munsee acabaron por debilitar, y prácticamente extinguir al pueblo moicano como tal. A sus descendientes se les empezó a conocer como indios de Stockbridge. Después de la guerra, los moicanos enfrentaron presiones cada vez mayores por parte de los colonos europeos que buscaban expandir sus territorios. En el siglo XIX, muchas familias moicanas se vieron obligadas a abandonar sus tierras ancestrales, y se trasladaron hacia el oeste como parte del proceso de expulsión de los indios. A pesar de estas dificultades, el pueblo moicano soportó, manteniendo su idioma, cultura y sentido de comunidad. Se organizaron en 2 grupos principales, la comunidad Stockbridge Munsee en Wisconsin y la nación moicana en Wisconsin, que fue reconocida a nivel federal en el siglo XX. La influencia del pueblo moicano también se puede encontrar en la literatura. La última novela del autor estadounidense James Fenimore Cooper se tituló El último moicano, y describía una versión romántica de la vida moicana durante el siglo XVIII. Ya en el siglo XX su historia fue llevada al cine en numerosas ocasiones. Probablemente la más famosa fue la adaptación de Michael Mann, con Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe como protagonistas. Desde una perspectiva lingüística, uno de los grandes logros del pueblo moicano ha sido la creación de un diccionario lingüístico completo, que garantiza la preservación de su lengua materna. A través de sus luchas y triunfos, el pueblo moicano ha logrado sobrevivir, y compartir su rica herencia con el mundo. Hoy en día, sus descendientes continúan con sus tradiciones, y al mismo tiempo aceptan las oportunidades y desafíos del mundo moderno. Hay una gran esperanza para el futuro del pueblo moicano.
Su rica tradición cultural y su compromiso de preservar su patrimonio garantizan que la próxima generación seguirá enorgulleciéndose de su historia y la llevará adelante en el futuro. La vitalidad y el rico patrimonio del pueblo moicano sirven como una fuente interminable de fascinación e inspiración para aquellos interesados en la historia, la cultura y las costumbres de los pueblos indígenas, contribuyendo, en última instancia, a una comprensión más amplia y profunda de nuestra historia humana colectiva. En resumen, descubrimos en este viaje una apreciación mucho mayor del pueblo moicano, su vitalidad, los valores culturales y espirituales profundamente arraigados que sustentan su existencia y su papel central en la comprensión, preservación y celebración del patrimonio compartido de toda la humanidad. Al llegar a su fin, reflexionemos sobre el pasado valiente y ricamente histórico, las vibrantes tradiciones culturales, los legados duraderos y las inmensas contribuciones del pueblo moicano, que en última instancia inspiran una comprensión, conexión y respeto más profundos por el patrimonio indígena y humanidad misma. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.